Vamos a realizar el ejemplo 3.9 del libro del Cengel de mecánica de fluidos, una compuerta cilíndrica controlada por la gravedad. Y el problema dice un cilindro sólido largo de radio 0.8 metros, que es lo que observamos aquí, 0.8 metros de radio, articulado en el punto A, en esta parte, se emplea como una compuerta automática como se muestra en la figura 3.38. Cuando el nivel del agua llega a 5 metros, o sea, desde el fondo hasta la superficie libre tiene 5 metros, la compuerta se abre girando en torno a la articulación en el punto A. O sea, cuando llega a este nivel, esta compuerta sube y se abre y deja pasar el agua. Determine, el inciso A, la fuerza hidrostática que actúa sobre el cilindro y su línea de acción cuando la compuerta se abre. Y el inciso B, el peso del cilindro por metro de longitud del mismo. Entonces aquí podemos ver este cilindro sólido, que cuando llega el agua a un nivel de 5 metros, esta compuerta se abre. Aquí podemos ver una fuerza resultante de empuje que hace que este cilindro se mueva. Este cilindro se mueva hacia esta dirección, siguiendo esta línea de acción para dejar el paso al agua. También se puede observar que desde el centro del cilindro hasta la superficie libre del agua tiene 4.2 metros. Esa S vale 4.2 metros, ya que el radio es de 0.8. Aquí se puede ver que justamente pasa por el centro de este cilindro. También podemos ver el análisis de cuerpo libre de este cilindro. Aquí se puede observar, voy a poner la plumita, no se deja ver. En este diagrama estamos elucidando esta superficie que está en contacto directo con el agua, ¿ok? Que sería esta parte. Se puede observar que la línea de acción de FR actúa en este punto que hace que este cilindro se mueva hacia allá. Por lo tanto, si yo necesito una fuerza hidrostática que empuje este cilindro hacia esta dirección, por consecuencia, el cilindro está oponiéndose a una fuerza en sentido contrario que viene hacia abajo, que sería esta FR que nosotros tenemos aquí, ¿ok? Que es opuesto a esta fuerza FR. Por lo tanto, esta fuerza FR que actúa hacia arriba, esta de aquí, tiene dos componentes en X y en Y, que sería la componente X y la componente en Y, que es la que se muestra aquí, la componente Fx y la componente Fy. Además, este cilindro tiene un peso W del cilindro, que lo podemos ver en esta parte, W del cilindro. Por lo tanto, en esta porción de análisis podemos ver que actúa la componente Fx, que es la componente Fy, que es esta de aquí, y el peso W, que está en esta parte, que es la del cilindro, y la fuerza Fr, que habíamos mencionado que actúa en sentido contrario a esta fuerza Fr. Por lo tanto, también esta fuerza Fr tiene componentes, vamos a ponerle que es Fh y Fv. Esas son las fuerzas que están actuando en esta porción, en esta región que nosotros habíamos analizado. ¿Okay? Vamos a proceder a la solución. La altura de un depósito de agua se controla por medio de una compuerta cilíndrica articulada al depósito. Se deben determinar la fuerza hidrostática que actúa sobre el cilindro y el peso del cilindro por metro de longitud. Y se tienen las siguientes suposiciones. Número 1, la fricción en la articulación es despreciable. Número 2, la presión atmosférica actúa sobre los dos lados de la compuerta y por eso se cancela.
propiedades se toma la densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metros cúbicos en toda su extensión. Y el análisis en el inciso A se considera el diagrama de cuerpo libre del bloque del líquido encerrado por la superficie circular del cilindro y sus proyecciones verticales y horizontales, las fuerzas hidrostáticas que actúan sobre las superficies plana, vertical y horizontal, así como el peso del bloque de líquido se determina como fuerza horizontal sobre la superficie vertical. Es decir, la fuerza FH va a ser igual a la fuerza Fx. O sea, esta fuerza FH va a ser igual a la fuerza Fx. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que esta fuerza Fr existe una fuerza opuesta, pero de la misma magnitud, que se ejerce por el cilindro. Si esta fuerza R, hidrostática, y la fuerza que actúa, esta otra fuerza que está actuando por el cilindro son iguales, por lo tanto las componentes Fx, esta componente Fx y esta componente Fh pues tienen que ser iguales. De esta manera entonces sabemos de antemano que la presión va a ser igual a la fuerza entre la unidad de área. Por lo tanto, si nosotros despejamos la fuerza va a ser igual, esta área la pasamos del lado izquierdo, quedaría presión por el área, ¿ok? Por lo tanto, esa fuerza FH y Fx habíamos mencionado que son iguales y va a ser igual entonces a esta relación, a la presión por el área. Sería la presión promedio por el área, ¿ok? Y esta presión promedio la podemos obtener de manera directa con la ecuación de la presión hidrostática, que sería ρ g por h, que es la altura al centroide, por el área, ¿ok? Y lo vamos a analizar en la figura. Rho y G pues son constantes. Ya habíamos dicho que son, Rho es la densidad del agua de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, G es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. H habíamos dicho que se calcula como S más R sobre 2, como en el problema del auto que estaba sumergido en el agua, ¿ok? Que sería S más R sobre 2 por el área. Y esta, o sea, prácticamente la presión promedio la estamos calculando en este punto. O sea, desde este punto, esta es la de aquí hasta el fondo, es la distancia que está sumergido este cilindro. Por lo tanto, estamos tomando la presión promedio justamente en el centro. O sea, sería más o menos por aquí. Por lo tanto, esa distancia sería la distancia S, que es de 4.2, más la mitad de esta distancia, que es 0.8 sobre 2. O sea, la mitad sería 0.4. Por eso la fórmula es S más el radio entre 2. El radio entre 2 es 0.4, que es hasta aquí. Por lo tanto, sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el valor de la aceleración de la gravedad, por S, que es 4.2, por 0.8, entre 2, que es la mitad del radio, ¿ok? Por el área, y el área es 0.8 metros por 1. ¿Por qué? Porque estamos tomando que el área de contacto de del agua sería toda esta parte, ¿ok? Sería la presión promedio que se ejerce en toda esta superficie. No tomamos este perímetro o esta área de contacto circular porque sabemos que la presión se ejerce de la misma forma en las paredes laterales. Por eso la tomamos de manera vertical. O sea, la fuerza está actuando sobre este punto, sobre esta superficie, ¿ok? Por eso se toma toda la superficie que está sumergida, o sea, que sería de aquí
hasta este punto de abajo. Ok, a ver, lo voy a borrar para que se pueda visualizar mejor. Híjole, a ver. Vamos a... O sea, toda la presión que se está ejerciendo es desde este punto hasta este punto, como se indica aquí. Ok, por eso se toma el radio de 0.8 por un metro, que es el problema, nos decía que lo calculáramos por metro de longitud. Ok, lo multiplicamos por el factor de conversión para obtenerlo en kilonewtons y obtenemos que la fuerza es de 36.1 kilonewtons. Esa es la fuerza que se necesita en este punto para que este cilindro sólido se pueda levantar cuando llegue al nivel de 5 metros. La fuerza vertical sobre la superficie horizontal hacia arriba, o sea, ahora vamos a calcular esa fuerza horizontal Fy, que sería esta parte, va a ser igual a la presión promedio por la altura, por el área, perdón. Y eso va a ser igual a ρ GHC por el área. De la misma manera, ρ y G son constantes. Y H es la altura inferior por el área. Tenemos que la densidad, la aceleración de la gravedad, y ahora sí tenemos que es el H inferior. O sea, vamos a tomar aquí, vamos a hacer otra vez ese análisis. Sería la fuerza que se necesita para levantar. Es como si aplicáramos una fuerza en este punto. ¿Ok? Y ahora sí se tiene que considerar los 5 metros porque estamos partiendo de este punto. Ya no lo estamos tomando como promedio aquí, sino ahora está siendo en este punto en el fondo. Por eso se va a tomar los 5 metros. Por lo tanto, H va a ser igual a 5 metros por el área, que es igual a 0.8 metros por 1. Y es lo mismo, aquí tenemos la misma superficie de contacto. ¿Ok? Tenemos la misma superficie de contacto, que sería prácticamente toda esta parte. Porque aquí no hay agua. El agua solo se manifiesta en esta zona. Entonces tomaríamos desde este punto hasta este punto, y que son 0.8 metros por un metro, que es por un metro de longitud. Lo multiplicamos por el factor de conversión y obtenemos que la fuerza Y va a ser igual a 39.2 kilonewtons. ¿Okay? Esa es la fuerza hidrostática que se necesita. Y por último dice que calculáramos el peso del bloque del fluido por metro de longitud hacia abajo. Sabemos que el peso es igual a masa por la gravedad, que es igual a ρg por b. ¿Ok? Y eso va a ser igual a ρ por g por el radio al cuadrado menos pi por el radio al cuadrado sobre 4 por un metro. ¿Ok? Esta es la formulita que vamos a ocupar. Por lo tanto, tenemos que ρ es de 1000, g es de 9.81. Y aquí podemos ocupar, bueno, estamos teniendo esta fórmula que sería el volumen. Esto sería el volumen del cilindro sumergido, que es r cuadrada menos pi por radio cuadrado sobre 4. ¿Por qué lo tomamos de esa forma? Vamos a analizar nuevamente la figurita. Vamos a poner nuestro lapicito. Por ejemplo, aquí esta es la parte que nos interesa, que estamos analizando. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros completamos y formamos un cuadrado, o sea, todo el área de este cuadrado sería el radio, o sea, estamos analizando esta parte nada más. ¿Ok? Si nosotros sacamos todo este cuadrado, pues el área de este cuadrado sería 0.8 al cuadrado, o r al cuadrado. ¿Ok? Pero si nosotros queremos eliminar toda esta parte, ¿ok? O bien toda esta parte de aquí, si lo quieren ver de esa forma, sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado.
pero como solamente estamos tomando la cuarta parte, pues lo tendríamos que dividir entre 4. Por tal razón, o sea, si nosotros nada más queremos estudiar esta parte, pues sería el cuadrado total, que es r cuadrado, menos pi por radio al cuadrado sobre 4. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Radio al cuadrado menos pi por radio al cuadrado sobre 4. Ese sería el área multiplicado por un metro de longitud, porque lo vamos a calcular por metro de longitud. Aquí podemos sacar el factor común r cuadrado, y aquí nos quedaría entonces r que multiplica, r cuadrado, perdón, que multiplica a 1 menos pi sobre 4 y todo multiplicado por 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 0.8, que es el radio elevado al cuadrado, 1 menos pi sobre 4 por 1 metro, que es el metro de longitud. Lo multiplicamos por el factor de conversión y obtenemos que el peso es de 1.3 kilonewtons. Por lo tanto, la fuerza vertical neta hacia arriba sería FB, que sería esta fuerza, ¿ok? FB neta hacia arriba es FB es igual a FY, o sea, la fuerza que nosotros estamos empujando hacia arriba debido a esa fuerza hidrostática, menos W, el peso W, que es de 1.3. La fuerza Y ya lo habíamos calculado, que es 39.2, y el peso W es 1.3. 39.2 menos 1.3 es igual a 37.9 kilonewtons. Entonces ya hemos calculado ambas componentes en X y Y. Por lo tanto, la magnitud y dirección de la fuerza hidrostática Fr que actúa sobre la superficie cilíndrica queda, pues solamente sería sacar esa componente, que sería sacando la raíz del cuadrado de ambas componentes, Fx y Fy, o Fh y Fb, perdón, sería 36.1 al cuadrado más 37.9 al cuadrado, y daría un resultado, la fuerza resultante sería de 52.3. Sacamos la tangente del ángulo para ver la dirección, que sería FB entre FH, 37.9 sobre 36.6, sacamos el inverso de la tangente, sería 1.05. Bueno, la relación de 37 y 36 sería 1.05, le sacamos la tangente inversa, sería el ángulo igual a 46.4 grados. De esta manera, la magnitud de esa fuerza hidrostática que necesitamos nosotros para esta fuerza que se necesita para subir este cilindro y dejar pasar el agua es de 52.3 kilonewtons y con un ángulo con la horizontal de 46.4 grados. Cuando el nivel del agua tiene 5 metros de altura, la compuerta está a punto de abrirse y la fuerza de reacción en el fondo del cilindro es 0. Entonces las fuerzas, aparte de las de articulación que actúan sobre el cilindro, son su peso, que actúa pasando por el centro, y la fuerza hidrostática ejercida por el agua. Si se toma un momento respecto al punto A en la ubicación de la articulación y es igual a 0, se obtiene que la fuerza resultante por el radio, por el seno de teta, menos el peso del cilindro por el radio va a ser igual con 0. Y el peso del cilindro va a ser igual a la fuerza resultante por el seno de teta, que es 52.3 kilonewtons, esta que tenemos aquí, por el seno del ángulo, y nos va a dar que es 37.9 kilonewtons, que es lo que nosotros recuperamos en la fuerza B. Y bueno, ese sería el ejemplo con respecto a este problema.